Ahora sí, vamos a iniciar entonces nuestra serie de los patriarcas. Y los patriarcas significan los padres. La palabra patriarca viene de padres. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nace el pueblo que va a ser llamado el pueblo de Dios y que la salvación de Dios nos va a alcanzar hasta nosotros hoy. Y los patriarcas se caracterizan principalmente por una migración, por un caminar. Hay versículos que dice, y ellos fueron peregrinos. Y por eso, porque la vida con Dios es una invitación a caminar con Dios, a andar con Dios. Incluso Dios este año me empezó ministrando sobre el tema de la prisa y de la espera y de esa vida tan ajetreada que a veces llevamos de Dios. Me estaba diciendo, este, el llamado es para caminar, para andar, no es para correr. No es para correr conmigo, es para caminar conmigo, andar conmigo. Y Dios llamó a esos patriarcas a andar con ellos. Y salí de Mesopotamia a Canaán, la tierra prometida. Y todos, o sea, Jesús, una de las cosas lindas que Jesús dice es, yo soy el camino. Y vamos viviendo esa experiencia con Dios y esa relación con Dios y Él nos va moldeando y nos va transformando en el camino, en este caminar con Él, en cada día que vamos andando con Dios, que vamos caminando con Dios y relacionándonos con Dios, Él nos va transformando, como dice Pablo, de gloria en gloria, hasta llegar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mi versículo preferido de la Biblia es, aquel que empezó esa buena obra en nosotros es fiel para completarla. Y es un proceso. Ese es el punto aquí. Ese caminar, ese peregrinar es un proceso. Y los patriarcas empiezan ese gran proceso de caminar con Dios. Después, obviamente, de la creación en el Edén, Adán caminaba con Dios, ¿no? En todos los días. Él caminaba con Dios por el jardín y vino la caída y después tenemos la parte aquí de la creación. Y luego el diluvio, la Torre de Babel. Y aquí en Génesis 11, seguidito después de la Torre de Babel, empezamos aquí la saga de los patriarcas. Empezamos esa saga más o menos, nosotros estamos 2025 años después de Cristo, más o menos, aproximadamente. Esta saga de los patriarcas empieza con ese mismo tiempo al revés. 2000 años antes de Cristo. Entonces, es ahí donde vamos a ubicarnos en cuestión de tiempo de la historia y del tema que vamos a empezar a estudiar hoy. El linaje que va a llegar hasta el Mesías, Jesucristo, y que nos va a alcanzar hasta nosotros hoy. Y el primer patriarca, el más importante, el gran padre de todos, hasta hoy decimos, ¿no? El padre Abraham, es Abraham. Abraham. Ya vamos a ver que a lo largo de este camino Dios va a cambiar su nombre. Ese cambio de nombre cambia significado, cambia mucho también cómo suena la vocalización en español o en hebreo, y eso es importante. Y como mencioné, hoy vamos a ver a Abraham como nunca vimos. Y hoy vengo a ser un poco cruel, vengo a ser un poco cruel con Abraham, pero para que desde ese lado de Abraham o esa perspectiva que solemos no darnos cuenta, Dios nos puede enseñar también a nosotros y tratar a nuestro carácter también. Abraham, como mencionas, si quizás después de Jesucristo, la persona más importante de la Biblia es Abraham. De ahí empieza todo. La promesa. Abraham es conocido como el padre de la fe. El amigo, otra característica se le da a Abraham en Hebreos, le llaman de padre de la fe. Otras veces es mencionado como amigo de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando y nosotros seamos recordados como padre de la fe o como amigo de Dios. Abraham recibe la mayor promesa de la historia de la humanidad. Es ofrecida o es brindada a este hombre llamado Abraham. Dios dice a Abraham, Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero ese mismo Abraham, que es el padre de la fe, que es conocido como amigo de Dios, que recibió la mayor promesa de la historia de la humanidad, es también una persona que viene cargada de algunas cosas generacionales que está sobre él. Es un mismo Abraham que tiene fallas de carácter profundas
y que Dios tiene que tratar con esas fallas de carácter de Abraham y que esas fallas van a ser muy pedagógicas para nosotros hoy, porque es algo muy poderoso la transformación que Dios hace en la vida de este hombre. Como mencioné, Abraham es hijo de Taré o Terat. Él es natural de una ciudad de Mesopotamia antigua llamada de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, así como su papá Terat, era un hombre idólatra. Ur era una tierra de idolatría. Eso vamos a encontrar en Josué, capítulo 24, versículo 2. Si yo no estoy equivocada, Josué, capítulo 24, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ur era un centro de idolatría muy fuerte en la antigua Mesopotamia. Y Taré, que era de Ur, el papá de Abraham, no era diferente. Él era fruto de su contexto y era un hombre idólatra. Y nosotros creemos que es así como, pim, 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 dice en Brasil, ¿no? Que por arte de magia que Dios llama a Abraham y Abraham que tuvo toda una crianza idólatra, ahora dejó de ser idólatra. Y no es así que pasa la historia. Abraham sigue siendo idólatra, porque aun cuando Dios lo llamó, ¿por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron. Esto era, fue como su conciencia fue construida. Y esto es bien fuerte, pero está en las entrelíneas de los textos. Abraham, primero su nombre Abraham, significa padre exaltado. Abraham significa padre exaltado. Todas las palabras en el que hay esa partícula ab está relacionada con padre, porque Ab en el hebreo es padre. Por ejemplo, hoy estamos haciendo el diccionario y ahí vemos, por ejemplo, Abel es relacionado con padre, Abiud es relacionado con padre, Abimelech y todos estos que empiezan con Ab, tiene esa característica de padre. Y Abraham, su nombre de pila, Abraham significaba padre exaltado. Y Dios mantiene el Ab, la parte patriarcal, Dios lo mantiene, pero cambia el final de Abraham para Abraham. Y Abraham significa padre de multitud. Dios cambia el nombre de él de padre exaltado para padre de multitud. Y eso va a cambiar totalmente la historia de este hombre. Por medio de Abraham, por medio de Abraham, Dios dice, y por medio de ti serán bendecidas o serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, para que nuestra familia, para que mi familia, tu familia sea bendita, sea bendecida hoy, todo eso pasó por Abraham. Por este hombre, Dios dice, a través de ti, por medio de ti, voy a bendecir todas las familias de la tierra. No solo tus descendientes, toda la familia de la tierra. El plan de salvación universal empieza con Abraham. Obviamente va a ser completado y cumplido gracias a Jesucristo y su sacrificio y su amor y su vida, pero empieza aquí en Génesis 11 con este hombre llamado Abraham. Hebreos y Pablo también, Pablo va a decir mucho que el máximo ejemplo de justificación por fe es Abraham. Pero Abraham tiene un gran problema en su vida. Él vivió una angustia, una tensión constante. ¿Cuál es el gran problema de Abraham? Él no puede engendrar. Él es infértil. Él y su esposa son estériles. ¿Cómo es que Dios llama a un hombre que no puede engendrar, a un hombre estéril, infértil, y hace la promesa de que tu descendencia será más grande que las estrellas del cielo? Es algo así, como es de Dios, ¿no? Con una lógica bien diferente a la nuestra. Pero como mencioné, la historia de Abraham empieza en Génesis capítulo 11. Voy a mencionarle y para que ustedes lean despacio. ¿Por qué? Porque nosotros nos saltamos un poco Génesis 11 cuando empieza la genealogía, porque las genealogías no nos gustan mucho. Pero apunten ahí para que ustedes lean después.
Génesis capítulo 11, del versículo 27 al versículo 32, que es los descendientes de Terah, o de Taré, depende de la versión. Terah es más correcto. Los descendientes de Terah, y empieza así el versículo. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham. Y hay tres hijos: Abraham, Nahor o Nacor y Harán. Y Harán es padre de Lot, el hermano menor de Abraham, y va a morir. ¿A dónde? En la ciudad de ellos, su ciudad natal, Ur de los Caldeos. Cuando el hijo menor de Abraham, por eso es que Abraham lleva a Lot, porque según la tradición, cuando un hermano menor muere, el hermano mayor tiene que asumir los hijos, y es por eso que Abraham lleva a Lot con él cuando él se va ahí. Pero el papá de Abraham, aún siendo idólatra, aún no teniendo un conocimiento con Dios, él te dice: no puedo seguir aquí, en este lugar de dolor, cuando él perdió su hijo. Y él va a decir: vámonos para Canaán. Y esa es una cosa interesantísima, porque uno cree que Dios solo va a revelar para dónde Abraham va mucho después, pero no. Ellos ya salen desde el capítulo 11 para Canaán con su papá. Nacor no va, su hermano del medio no va en el viaje, el hermano menor murió, y entonces sale Abraham y su papá con su esposa, la esposa de Abraham, Sarai, y van camino a Canaán. Pero Terah hace una parada en medio de esto. Él hace una parada en una ciudad llamada Arán. Coincidentemente, o no hay coincidencias en la vida ni en la Biblia, es exactamente el mismo nombre del hijo que murió. Y termina el capítulo 11 diciendo: y Terah murió ahí donde, en Arán. En Arán, el mismo lugar que tenía el nombre del hijo que murió. Él muere en el lugar de su dolor. Y aquí es la primera cosa que quiero que ustedes logren avanzar, pero ese es el mensaje del año pasado, del año pasado. No mueran en el lugar de su dolor. Pero eso se queda ahí en puntos suspensivos para la prédica de Terah. Y aquí viene el capítulo 12, la gran promesa de Dios a Abraham. Y dice así el Señor a Abraham: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y todos nosotros conocemos este texto de memoria. Es de los textos más famosos de la Biblia. Pero cuando uno va a estudiar desde el capítulo 11, yo particularmente tengo mucho problema con ese texto. Yo quedé en crisis más de meses en ese texto. ¿Por qué? Porque el timing de Dios parece estar mal aquí. Porque él dice a Abraham: sal de tu tierra. Abraham no estaba más en su tierra. La tierra de Abraham era Ur de los Caldeos. Abraham estaba en Harán, donde su papá murió. Entonces, él ya había salido de su tierra. Punto número uno. Después él dice: y de tus parientes. Ahora vamos, y de la casa de tu padre. Tenemos otro problema aquí. ¿Por qué? Porque él ya había salido de los parientes. Él solo tenía un hermano, estaba muerto. El otro se quedó allá en Ur. Su padre murió en Harán. ¿Cuáles son los parientes que queda Abraham? Ninguno. Él ya no tiene parientes. Solo tiene su esposa y Lot, que él asumió prácticamente como hijo. Él ya había dejado sus parientes. Él ya había salido de la casa de su padre. Entonces, ¿qué se supone que Dios está pidiendo a Abraham? Ese es un texto que a mí, como misionera, que salí de mi casa, de mi pariente, de mi tierra, me encanta. Sal de tu tierra, de tu parentela. Yo siempre vuelvo a esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios realmente estaba pidiendo a Abraham? Si él ya había salido de su tierra, él ya había salido de su pariente, de la casa de su padre ya estaba hasta muerto. ¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo a Abraham? Porque es como, se supone que eso ya fue hecho, eso ya se dio. Entonces, ¿por qué Dios viene con esta promesa de nuevo? Dios se perdió en el tiempo. Y realmente cuando Dios hace esa petición, ese llamado, Abraham, realmente es mucho más allá de una cuestión geográfica, es mucho más allá de una cuestión afectiva. Lo que Dios está pidiendo a Abraham es un cambio de
mentalidad. Es un cambio de paradigmas, es un cambio de hábitos. Todo esto que él había heredado, toda esa idolatría, todas esas, incluso el significado del nombre de su papá es alguien que empieza y no termina. Esa cosa de desistir por la mitad, de empezar una caminata y no terminar. Esa cosa de ser víctima y esclavo de sus traumas, de sus dolores. Todo eso es lo que realmente Dios está pidiendo a Abraham renunciar. Abraham, necesito que cambies de mentalidad para que yo pueda hacer de ti un gran patriarca, para que yo pueda cumplir en ti toda, todo el plan de salvación universal. Y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y aquí es donde está el secreto. Y serás bendición. Tenemos que entender, porque a veces quedamos 30 años, 40 años en el cristianismo, pidiendo a Dios su bendición. Nosotros ahora esperamos la bendición de Dios para ese año que se inicia. Pero Dios no bendice sin propósito. Todas, es una regla básica del cristianismo. Todas las veces que Dios bendice es con propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dios solo bendice para que seamos bendición. Y aquí es en lo que él dice a Abraham. Abraham, y yo te bendeciré y serás bendición. El plan de Dios, la bendición de Dios nunca termina en nosotros, nunca. Dios nos quiere bendecir para que nosotros seamos bendición. Y si no entendemos esa lógica de Dios, del cristianismo, del evangelio, es Dios nunca me va a bendecir para que eso termine en mí. Dios siempre quiere bendecirme para para que yo sea bendición, para que a través de mí Él pueda bendecir a otros. Y muchas veces nosotros bloqueamos las bendiciones de Dios en nuestra vida porque no estamos listos para hacer bendición. Y cuando no estamos listos para hacer bendición, Dios no nos bendice. Y esto es fuerte. Esto es en Génesis capítulo 12 que Dios llega y hace la gran promesa a Abraham y dice, y yo te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y va a decir, y yo bendeciré todos los que te bendicen, voy a maldecir todos los que te maldigan. Y es bien lindo, es una cosa hermosa el llamado de Dios a Abraham. Y siguen, ustedes pueden leer ahí hay un pequeño paréntesis de ahí, pero la historia, porque Abraham va llevando en esa peregrinaje, él va llevando a Lot, y entonces el texto va a hacer algunos paréntesis para explicar cómo es que Lot y Abraham se separan, después Abraham rescata a Lot, y etcétera. Viene el capítulo 15. Después ustedes lean desde el 11 hasta donde lleguemos nosotros. Viene el capítulo 15. Y el capítulo 15 empieza de una manera tan extraordinaria porque dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y dice, no temas, Abraham, yo soy tu protector o yo soy tu escudo, depende de la versión. Y yo seré, ay, la mayoría de las traducciones no me gusta de ese versículo, pero el original dice, y yo seré tu grandísimo galardón, o yo seré tu grandísima recompensa. Mira qué es lo que Dios está ofreciendo a Abraham. Él está ofreciendo a Abraham a él mismo. O sea, él va a decir, Abraham, yo seré tu grandísima recompensa. Yo seré tu grandísima bendición. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham? Es como, ok, pero ¿qué me vas a dar? La respuesta de Abraham frente al Dios que está prometiendo, Abraham, yo seré tu protector, yo seré tu más grande galardón. Y él mira, es como, "Mm".
eso no es lo que me importa mucho, ¿no? Como, ya, pero ¿y qué me vas a dar? Es lo que Abraham dice. Pero Abraham les respondió, Señor y Dios, pero ¿qué me vas a darme? ¿Cómo me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijos? Recordemos cuál es el gran problema de Abraham. Él no puede engendrar. Él no puede tener hijos. Y Dios hace la promesa más linda del mundo para este hombre y él está interesado en qué es lo que Dios le puede dar. Porque es como, "Mm, tú no me es suficiente, Dios. Quiero saber, así, chévere, tú eres mi galardón, pero ¿qué me vas a dar además de esto? Y aquí es donde vamos entendiendo el corazón o el gran problema o la gran falta de carácter de Abraham. ¿Cuál es? Él es un idólatra. Y vamos a hablar aquí un paréntesis bien rápido para que ustedes entiendan bastante bien a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de idolatría. Porque nosotros, cuando pensamos idolatría hoy, nosotros, la mayoría, todos aquí estamos evangélicos, ¿no? Y nosotros pensamos, los católicos son idólatras. ¿Por qué? Porque ellos adoran a los santos. Y ahí nosotros pensamos, no, los paganos son idólatras, porque ellos adoran a dioses ajenos. Los de otras culturas son idólatras, porque ellos adoran al, al sol, a la luna, a qué sé yo. Pero la idolatría, a veces creemos que es solo a las cosas físicas, ¿no? Que se adora. Y de eso no se trata la idolatría. La idolatría es así. Yo ofrezco alguna cosa, un rito, una adoración, un sacrificio, una promesa, a cambio de algo. Yo ofrezco algo para que la divinidad, sea cual sea que yo crea que sea la divinidad, me beneficie de alguna forma. Vamos despacio con esto. Por ejemplo, cuando los pueblos antiguos adoraban el sol y hacían ritos para adorar el sol, ¿realmente era porque el sol era el astro más grande? No necesariamente. Ellos hacían los ritos al sol porque creía que el sol podía beneficiarlos de alguna forma. Entonces vamos a hacer aquí el rito al sol para ser nosotros beneficiados. O voy a poner otro, la lluvia. Ellos hacen los ritos de lluvia y hacen los bailes y las cosas para que llueva. ¿Y por qué ellos quieren que llueva? Porque si llueve, entonces hay cosecha. Si hay cosecha, yo soy beneficiado. La misma cosa pasa, y eso sirve en cualquier sistema de idolatría. Yo ofrezco alguna cosa creyendo o confiando que el ídolo a cual yo adoro me va a beneficiar con alguna otra cosa. Así funciona la idolatría. De nuevo, cuando, por ejemplo, los católicos, yo conozco una persona, por ejemplo, que todas las semanas ella hace rito a Santo Antonio, un santo muy famoso en Brasil. ¿Por qué? Porque ella cree que esa cosa y ese objeto de barro le va, es el más lindo del mundo. No, porque ella cree que si ella hace ese rito a Santo Antonio le va a brindarle una pareja, porque él es el santo del matrimonio. Pero al final, ¿cuál es? ¿Quién es siempre el beneficiado? Es la persona. Aquí vamos a un punto importante. Toda idolatría realmente es una egolatría, porque cualquier idólatra ofrece alguna cosa para tener beneficio propio. Al final, lo que adoramos es a nosotros mismos. Y aquí viene el gran problema de Abraham y de la mayoría, y digo eso sin miedo de equivocarme, de los cristianos hoy que seguimos siendo idólatras. ¿Por qué? ¿Solo cuál es la diferencia? Nosotros hacemos Dios de ídolo. Nosotros decimos, Dios, hoy yo voy a orar, yo voy a la iglesia los domingos, voy a leer la palabra. A cambio de esto,
tú me vas a bendecir, vas a bendecir mi familia, vas a sanar mis enfermedades y seguimos con esa misma mentalidad idólatra, que yo hago alguna cosa para que la divinidad me beneficie de alguna manera. Ese es el problema de los fariseos. Siempre fue el problema porque ellos creían que si cumplieran la ley, Dios estaba obligado a justificarlos. Si ellos hicieran las oraciones, dieran las limosnas, entonces Dios estaba obligado a salvarlos. Porque ellos dieron algo a cambio. Entonces ellos tienen que recibir un beneficio a cambio. Y infelizmente, como Abraham salió de Ur, del espacio idolátrico, pero la idolatría no salió de su corazón. Dios llega a él y va a decir, no, Abraham, lo que estoy proponiendo a ti es una relación conmigo. Yo seré tu más grande galardón. Pero, ¿qué es la respuesta de Abraham? ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Cómo me vas a beneficiar? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener en esto? Porque al final él siempre estaba pensando en él mismo. ¿Por qué? Porque su corazón idólatra siempre fue ególatra. Es como, pero eso no es todo. Eso no es la peor parte. ¿Por qué? Porque Dios le hace la promesa en Génesis 15 y voy hasta seguir leyendo porque ese texto es fascinante. Este texto de Génesis 15 es de los mejores textos de toda la Biblia. Y entonces, después de esto, ¿qué él va a decir? Y el versículo 4, Dios dice a Abraham, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero, y aquí viene la promesa del hijo, el gran problema de Abraham. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuente las estrellas. Y hay una coma, y yo adoro este texto porque es a ver si puedes. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo a Abraham? No puedes. No puedes contar las estrellas. Iba a decir, pero aunque tú no puedas ni siquiera contar, yo haré. Así será tu descendencia. Y dice una cosa importante en el versículo 6 que Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y Dios aclara, además le dijo, yo soy el Señor, el que aquí la versión que estoy leyendo dice, te hice salir de Ur, pero el original dice, el que te arranqué de Ur, de los caldeos, para darte posesión de la tierra. Porque nosotros creemos que, ay, Abraham, cuando Dios dijo, él salió de la tierra y él salió de la parentela, y Dios viene y dice, están dando el crédito a la persona equivocada. Porque no fue Abraham que salió, fue yo que lo arranqué. Nunca es por nuestros propios méritos, siempre es Dios el que nos mueve, es Dios el que nos arranca. Pero sigamos con el texto porque todavía nos falta bastante. Y entonces, el, el Dios hace la promesa espectacular. El texto dice que él creyó, Mm, pero parece que él no creyó lo suficiente. ¿Por qué razón yo estoy diciendo esto? Porque Abraham creyó y dijo, chévere, pero él no compartió con nadie esa promesa de Dios. Cuando nosotros somos realmente entusiasmados, cuando estamos realmente impactados, cuando la primera reacción humana, cuando estamos muy felices, o cuando Dios nos hace una promesa muy grande, o cuando experimentamos algo muy bueno, la primera reacción humana sana es compartir. Yo soy bien emocionada, ¿no? Entonces, yo cuando como, por ejemplo, voy a comer en un restaurante que me gusta, yo perturbo a todas las personas que yo conozco después de eso. Tienes que comer en este restaurante, la comida es espectacular. O cuando voy a un lugar que me gusta, no, es que tengo que traer todas las personas que me gustan aquí. Y así es cuando nosotros vivimos una experiencia muy buena y de manera sana, Dios nos programó para que eso sea compartido.
Las grandes experiencias, las experiencias más significativas de nuestra vida siempre ultrapasa nuestro propio ego. Nosotros siempre vamos a tener esa tendencia positiva de compartir lo bueno y es por eso que el Evangelio es una noticia. El Evangelio no es una información que nosotros recibimos y guardamos para nosotros. No, el Evangelio es una noticia porque es algo tan bueno que nosotros tenemos que compartir, anunciar. Por eso el Evangelio es una noticia. Pero Abraham recibe esa promesa espectacular de parte de Dios. ¿Y a quién Abraham cuenta? A absolutamente nadie. Si seguimos leyendo el texto, ni siquiera Sara, su esposa, él no comentó. Él no compartió ni con Sara, su propia esposa. Pero sigamos leyendo el texto. En el capítulo 16, y nosotros somos un tanto cuanto injustos con Sara. No que Sara sea la santa paloma de la historia, porque no lo es. Es una mujercita con un carácter bien fuerte. Pero Sara, en el capítulo 16, viene con una idea que no en su cabeza era excelente, pero no va a ser nada buena. Nosotros ya conocemos la historia. Como ellos ya eran viejos, no podían engendrar un hijo, no tenían descendencia. Entonces, Sara tiene la estúpida idea de hacer que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar. Para hacer, nosotros siempre creemos que es, ay, Sara tratando de ayudar a Abraham en la promesa de Dios. Pero si leemos el texto detenidamente, no hay en ningún momento de que Sara se entera de la promesa. Todavía ella no sabe. Ella trata de, le viene esa idea y nosotros creemos y culpamos a la pobre Sara de que trató de hacer, ayudar a Dios. Pero según el texto, si ustedes después van a leer ahí, Sara no está, ella no tiene conocimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, porque Abraham no le dijo nada. Y entonces Abraham o Sara sugiere a Abraham que tenga un hijo con Agar, la esclava. Y creo que en la mente de Abraham, él pensó un buen atajo para la promesa de Dios. Mm. Y aquí es una cosa que tenemos que entender es, Dios no trabaja con atajos. Dios es un Dios de caminos. Dios nos va a tratar en el camino. Dios no necesita atajos. Dios no está retrasado porque Dios es eterno. Él no tiene problema con nuestra limitación de tiempo. Dios nunca está retrasado. Dios nunca está adelantado porque Dios es eterno y un ser eterno no tiene problemas con tiempo. Y entonces, Sara propone a Abraham a tener un hijo con Agar. Abraham, ¿qué dice a Sara? Sí, señor. Sí, señora. Abraham en ningún momento él confronta a Sara. En ningún momento. Si ustedes leen la historia, como dicen aquí en Ecuador, es el hombre más gallina, el hombre más mandarina que ustedes van a ver en la Biblia es Abraham, el padre de la fe. El gran patriarca que Dios tiene que levantar. Y entonces, y Dios tiene que arreglar esto, porque él no puede hacer de Abraham el patriarca, el padre de todas las naciones, si él no puede ni siquiera decir no a su esposa. Y entonces, él dijo a Sara, ok, cumple el plan de Sara. Agar crece en su ego, empieza a irritar a Sara, a molestar a Sara. Sara, de nuevo, como mencioné, ella no es la buena de la historia. Dice, no, expulsa a esa mujer y el niño de aquí. Abraham, ¿qué hace? De nuevo, sí, señora Sara, expulsa a la mujer y al niño de la casa. Dios tiene que intervenir, porque el niño y la mujer están llorando en el desierto, entonces Dios viene, interviene en la historia y dice, ya que Abraham no tuvo el valor de arreglar la situación, Dios se mete y va a decir, no, vuelve Agar a la casa de Abraham con el niño. Agar vuelve a la casa de Abraham y Sara con el niño. Pasan más años. Llega el capítulo 17 y Dios sigue obrando en Abraham. Y cuando llega el capítulo 17, Abraham dice, Dios dice a Abraham, Abraham, vamos a hacer un pacto.
Vamos a hacer un pacto para que entiendas que lo que yo tengo en tu vida es algo extraordinario, es algo diferente, es realmente sobrenatural, pero necesito que cambies tu carácter, transformes tu carácter. Y Dios establece un pacto con Abraham, que es el pacto de la circuncisión. Ustedes pueden leer el capítulo 17. No solo esto, es aquí donde Dios va a cambiar el nombre a Abraham para cambiar su esencia. Cuando el nombre, siempre les digo esto, el nombre en la Biblia refleja el propósito de la persona, la esencia de la persona. Entonces, cuando Dios hace un cambio de nombre en Abraham, Él está tratando de cambiar su esencia, Él está tratando de cambiar su propósito, su carácter. Y Dios en el capítulo 17 refuerza, Abraham, Abraham, la promesa que yo te hice de un hijo no era con Agar. La promesa que yo te hice de un hijo era con Sara, tu esposa. Eso en Génesis 17. Viene Génesis 18, que como mencioné, ustedes pueden leer esto con calma. Génesis 18 viene tres mensajeros de parte de Dios. Dios envía mensajeros para reforzar por si Abraham no estaba logrando entender. Dios hace todo lo posible para dejar muy claro. Hasta diseña a Abraham que el hijo de la promesa es con Sara. Vienen los mensajeros de parte de Dios para recalcar esto a Abraham. Y cuando vienen los mensajeros, ellos preguntan, Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham va a decir, no, Sara está en la tienda. Y ellos refuerzan lo que Dios ya le había dicho en el capítulo 17, el hijo que Dios te prometió. Pero en el capítulo 17 es como que Abraham dice, chévere Dios, pero parece que ese time, ese tiempo, ese barco ya zarpó, ¿no? Porque Sara ya tiene 99 años, ya está viejita. Entonces, los dos ya son ancianos, y ya no hay posibilidad humana, natural, de tener un hijo. Cuando los hombres están diciendo esto a Abraham, Sara escucha y Sara se ríe. Y nosotros de nuevo machacamos a Sara aquí, que Sara se rió de la promesa de Dios. Pero yo particularmente leyendo ese texto últimamente, yo creo que Sara se ríe, no, o sea, en el sentido de burla. Es un poco burlesco, pero es porque Sara está escuchando esto por primera vez. El gran absurdo de la promesa de Dios. Ella lo está escuchando por primera vez. ¿Y cómo es que uno se da cuenta de eso? Porque los mensajeros no preguntan a Sara por qué ella está riendo. Ellos preguntan a Abraham, Abraham, ¿por qué Sara está riendo? Y porque Sara está riendo como porque ella no estaba enterada hasta ese momento de la promesa de Dios a Abraham. Pero ahora se entera, ahora se entera y va a empeorar mucho más las cosas. En Génesis capítulo 18, y él, en esa cuestión ahí de no tener problemas, porque yo creo que Abraham tenía como era idólatra y él solo pensaba en sí. Él no había contado nada a nadie para decir, bueno, si Dios no cumple la promesa, pues yo no me afecta, eso no me afecta, ¿no? Él no había contado de la promesa de Dios ni para su esposa, que era su responsabilidad, porque el rol de él era ser el patriarca. Dios hizo una promesa para su familia y él, una vez más, con su carácter omiso, él no quiere problemas para él, es como que yo digo eso a Sara y ese niño no llega. Sara me va a enloquecer. Yo aquí inventando, ¿no? Pensando qué es lo que pasa por la cabeza de Abraham en ese sentido de autopreservación que él tiene. Viene el capítulo 19 y el capítulo 19 hay una historia que parece que está medio desconecta, pero todo está conectado. En capítulo 19, Dios dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién vivía ahí? Lot, en Sodoma. Y entonces Abraham empieza a negociar con Dios y dice, no, pero Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Salva por lo menos unas 40 personas. Dios dice, no, hay 40 personas, Abraham. Salva 30, salva 20. Y va haciendo esa negociación con Dios ahí hasta que se da cuenta que no hay mismo nadie justo en la ciudad. Y entonces
él dice, está bien, Dios, pero salva a Lot. Y Dios salva a Lot de Sodoma antes de destruir. Pero él hace toda una negociación. Si ustedes van a leer, Abraham que negociando con Dios para no destruir Sodoma. ¿Por qué eso es importante? Porque hay dos cosas que es que conecta esa historia aquí con toda la historia de Abraham. Primero, cuando Lot sale de Sodoma, su esposa mira atrás, se vuelve una estatua de sal, ya sabemos de esa historia. Sus dos hijas, que viene de la familia de Abraham, y tiene exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Ellos no pueden tener hijos. Entonces, las hijas de Lot que dejaron sus prometidos fueron destruidos en Sodoma en la desesperación por tener hijos, emborrachan a su papá y de esta relación turbia y que ellas tienen con su papá, van a ser dos grandes enemigos de Israel, que va a ser problema para el pueblo de Israel por siempre, Amón y Moab. ¿Y por qué? Porque hay un problema aquí en la familia. ¿Cuál es el problema? El miedo de no tener descendencia, de no tener hijos. ¿Cuál es la otra cosa que conecta aquí a esa historia que es importante? Es que Abraham hizo todo un esfuerzo de convencer a Dios a no destruir Sodoma. Hasta el último intento él hizo. Y ahora llega el capítulo 20 y aquí es donde sí evidencia realmente la idolatría de Abraham. Llega el capítulo 20 y ellos llegan a una región de los filisteos, donde había un rey, un gobernante llamado Abimelech. Y cuando ellos llegan a esta región, Sara, yo le dije, Sara debía ser la viejita más linda de ese planeta, porque Sara ya era vieja, ya era anciana, y dice que el rey se encantó por la belleza de Sara, aunque ella era avanzada en edad, ella como que conquistó, hechizó ahí el tal de el Abimelech. Abraham, ¿qué es lo que le hace para proteger a Sara? Nada. Él dice, no, ¿quién es Sara? Mi hermana. Llévatela. Haz lo que quiere. ¿Por qué él está haciendo eso? Por miedo de que él tenga problemas y que él sea afectado. Con miedo de morir, él miente y dice que Sara es su hermana. Ay, pero ellos tenían un grado de parentesco. Sí, ellos eran primos, hermanos, era una cosa medio rara que ellos tenían en ese tiempo, sí, es verdad. Pero sabemos que aunque ellos tenían un parentesco real, biológico, ella no era su hermana, ella era su esposa. Y Abraham entrega a Sara. Para, de nuevo, ¿por qué? Porque él solo piensa en él mismo. Y él, para zafar su cuellito, su cabeza, su vida, él entrega a Sara sin pensar dos veces que Sara es su hermana. Y Abimelech dice, pues muy bien, ahora es mi cuñado. Y toma a Sara. De nuevo, los ídolos son seres animados, inanimados, materiales, inmateriales, visibles, invisibles, que tenemos una relación de favorecimiento para nosotros hacemos alguna cosa para a cambio recibir algún tipo de beneficio. De nuevo, ojalá nosotros entendamos lo que Dios estaba tratando de enseñar a Abraham aquí. Dios no quiere ser nuestro ídolo. Dios quiere ser nuestro Padre. Él quiere una relación de amistad, una relación de verdad. Él no es solo para que nosotros hagamos nuestros ritos a cambio de que Él nos dé favores. No, Él quiere ser nuestro grandísimo galardón. Dios no solo quiere darnos cosas. No, porque Él no puede hacerlo. Él nos dará las cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Esta es la promesa. Pero Dios estaba tratando de enseñar a Abraham, de hacerlo salir de esa idolatría, de que primero era buscar a Dios y su justicia, y no solo pensar en las cosas. Porque aquí en este momento, Abraham aún trata a Dios como ídolo, porque así él fue enseñado, así su conciencia fue construida. Y el peligro nuestro es que nosotros ya estamos tanto tiempo después, ya vino Jesús, ya nos imputó la justicia por medio de la fe y nosotros seguimos tratando a Dios
como un ídolo y seguimos en esta mentalidad idólatra. Pero Dios trata con Abraham aquí. Y aquí es donde Dios empieza a apretarlo más, de una manera muy dura, pero muy pedagógica. Volvemos aquí a la historia de Sara. Abimelech, cuando él va a tomar a Sara de verdad, Dios visita a Abimelech, el pagano. Dios visita y dice, te voy a matar. Y Abimelech dijo, pero ¿por qué me vas a matar a mí? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. Y Dios dice a Abimelech, porque tú estás tomando una mujer casada. Y Abimelech dijo, pero no, yo le pregunté y él me dijo que era su hermana. Y Dios va a decir, es que Abraham es flojo, Abraham es miedoso, pero no es. Devuelve a Sara, porque eso va a maldecir toda tu casa, todo tu pueblo. Abimelech va y entrega a Sara de nuevo a Abraham y va a decir, pero ¿por qué me dijiste que es tu hermana? Dios casi me mata por esto. Y Abraham va a decir, porque yo creí que me ibas a matar. Por eso es que yo dije esto, te mentí. Y Abimelech dijo, no, yo no te iba a matar, pero vete de aquí, lleva tus cosas, sal, te vendí, te doy bienes, te doy lo que quieras, pero desaparece de aquí para que ese Dios tuyo no trate de matarme de nuevo, ¿no? Y aquí viene una cosa que me parece muy, muy fuerte. Versículo, capítulo 20 Génesis capítulo 20 versículo 17, 18. Los últimos capítulos del versículo 20. Ponga atención conmigo aquí en lo que vamos a ver. Entonces, después que ellos tienen esa conversación aquí, Abimelech entrega a Sara, da los bienes a Abraham para que Abraham se vaya de ahí. El texto dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ahora vamos despacio aquí, vamos despacio aquí, porque esto es muy serio. ¿Cuál era el gran problema de Abraham? ¿Qué es lo que Abraham está persiguiendo desde el capítulo 15? ¿Qué es lo que el trauma, la maldición que acompaña a Abraham? Él no puede tener hijos. Viene Dios y dice a Abraham, pues ahora ora por Abimelech. Y Abraham ora por Abimelech y Dios da hijos a Abimelech y a sus siervas y a su mujer y a todo su pueblo. Y aquí es algo bien fuerte. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a orar para que otras personas reciban la bendición que nosotros tanto anhelamos? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos, de verdad, así, de verdad, piensen ahí con ustedes mismos, a orar para que otras personas sean sanadas cuando nosotros estamos enfermos? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de orar pidiendo para Dios prosperar económicamente a otras personas cuando nosotros estamos pasando por un momento de escasez económica? ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de permitir que Dios nos use para bendecir a otras personas en las áreas que nosotros queremos ser bendecidos y no fuimos bendecidos todavía? ¿Hasta qué punto somos capaces de dar lo que nosotros queremos realmente recibir? Es bien fuerte porque toda la bendición de Abraham estuvo bloqueada hasta que él no oró para que otras personas recibieran lo que él quería recibir. Es bien, bien serio esto. ¿Por qué? Porque Dios lo que está tratando de hacer a Abraham es destruir este egocentrismo que él tiene. Dios está tratando, él quiebra a Abraham hasta no más poder, va a empeorar. Porque él está tratando de decir a Abraham, no se trata solo de tu ego, no se trata solo de ti. Yo quiero usarte como una persona que bendice a otras, no solo que está obsesionada por su propia bendición.
Mientras no aprendas a orar, yo que quiera ser padre de naciones, no solo darte un hijo, yo quiero que seas el padre de muchas naciones. Aprenda a orar, a bendecir otros pueblos, aun cuando esa bendición tuya todavía no llegó. Y es tan fuerte ese texto porque dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, su mujer, y a su sierva y tuvieron hijos. Esos son los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 20. Empieza el capítulo 21 así. Y visitó Jehová a Sara como había dicho. Y hizo Jehová con Sara lo como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz, y dio a luz Sara Isaac. Es inmediato. Abraham ahora, cuando el Dios, para que otras personas tengan hijos, y Dios visita a Sara. Esa es la lógica en toda la Biblia. Esto se repite varias veces. Por ejemplo, Job. Job está en toda esa desgracia y toda esa historia que nosotros conocemos. Y dice el texto, y cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió la situación de Job. Y podemos, yo puedo quedar aquí varios otros ejemplos de esto, pero el tiempo ya se nos acabó. Y ese es algo que tenemos que entender de la lógica del Evangelio. Lo que les mencionaba allá arriba, yo te bendeciré y tú serás bendición. Mientras no aprendamos a hacer bendición, Dios no nos va a bendecir. Ese año de 2025 yo quiero que Dios me bendiga mucho. Chévere. Entonces seas de mucha bendición para otros. Dios está tratando a Abraham para hacerlo entender que la bendición de Dios nunca se vive de manera egoísta, nunca se vive de manera egocéntrica. La bendición, la promesa de Dios solo se puede vivirla colectivamente. Sí, en cuanto Abraham no aprendió a ser un multiplicador, Dios no le dio el hijo de la promesa. ¿Cuántos de nosotros hoy y ponemos las mismas metas cada año y estamos con bendiciones, con sueños, con promesas de Dios bloqueadas en nuestra vida porque no tenemos la capacidad de que mi hermano también sea bendecido, de orar, de verdad esperar y pedir, interceder para que mi hermano también alcance esa bendición? Antes de que seamos bendecidos, Dios tiene que transformar nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros seamos de bendición para otros. Antes de favorecer a Abraham, él tuvo que enseñar a Abraham a ser un favorecedor de otros. Y muchas veces en esta sociedad que estamos impregnados de, de esos mensajes que dicen, ay, porque necesitamos dosis diarias de alto amor. Y esas dosis diarias de alto amor nos está causando overdosis de egocentrismo, narcisistas. La mayoría de las personas y cristianos somos narcisistas. Solo pensamos en nosotros, en nuestro propio ombligo, en nuestros propios problemas, en nuestras propias situaciones. Y Dios está diciendo, no, 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 no. Sal de esta limitación. Yo lo que tengo para ustedes es una idea de familia. Es una idea de naciones. Es que ustedes sean bendiciones. Realmente, nuestra petición, nuestro deseo para que debemos pedir al Señor en este 2025, en lugar de pedir, Dios me bendiga, es Dios haga de mí una bendición. Esta es la lógica, este es el lugar donde Dios quiere llevarnos para cumplir todas las promesas que Él tiene en nuestras vidas. Dios haga de mí una bendición. En lugar de decir solo que, ay, Dios, respóndame. No, Dios, haga de mí la respuesta para mi iglesia, la respuesta para mi barrio, la respuesta para mi familia, la respuesta para esta generación. Y esa lógica de Dios es muy recurrente en toda la historia de salvación.
Y aquí de nuevo, no vale Dios hacer de Abraham un padre sin antes hacerlo el patriarca que Dios necesita que él sea. Antes de dar a Abraham un hijo, Dios estaba transformando a Abraham en un patriarca, rompiendo su idolatría, rompiendo su egocentrismo, rompiendo su individualismo, para que él entienda que el propósito es grande, es para más allá de él. Y aquí es de todo lo que estoy diciendo hoy. Si ustedes tienen que llevar una frase, pues lleven esta. Antes de Dios obrar para nosotros, Él siempre, siempre, Él va a obrar en nosotros. Antes de Dios obrar para ti, Dios siempre obrará en ti. Ese es el secreto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. En Lucas hay una cosa que, hay una parábola de las parábolas más interesantes que hay en Lucas, que es la parábola del juez inicuo, del juez injusto. Y al final de esa parábola, ustedes ven allá en Lucas y le dice, porque Dios responde deprisa, es la palabra que usa el griego. Dios responde prontamente a todos los que le buscan. Y yo, como soy una persona así muy inmediatista, fruto de mi contexto y mi generación, que yo no sé esperar por nada, no me gusta esperar, pero hasta el Espíritu Santo para venir, la promesa de Dios fue, esperen en Jerusalén hasta que vengan sobre ustedes el poder. Dios, de nuevo, Dios es eterno. Dios no está preocupado si nosotros estamos creyendo que Él está retrasado. Dios no tiene problema con nuestros tiempos porque Dios es eterno. Y cuando esperamos en Dios, Dios se mueve. No, esperar en Dios no es no hacer nada. Esperar en Dios es ir moviéndose según Él se mueve. Eso es esperar en Dios. Pero la parábola del juez de Nipo, para allá y caminando para el término de este estudio. El texto dice, y Dios responde deprisa, prontamente a todos los que lo buscan. Y yo le digo, Dios, prontamente, deprisa. Hay cosas que yo ya estoy orando 10 años y no buscando, orando 10 años, yo no veo todavía la respuesta. Y entonces yo tengo una hermana, que no es mi hermana de verdad, es una niñita chiquita, ella tiene 7 años. Rebeca se llama. Y la mamá se le ocurrió decir que ella tenía una hermana que vivía en Ecuador y ella, ella pedía una hermana a la mamá y la mamá dice, tenemos una hermana, vive en Ecuador. Y ella ella cree que yo soy su hermana. Y yo fui ahora en fin de año y estuve con Rebeca. Y Rebeca dijo, hermana, dame un carro. Pero ella no me estaba pidiendo un carro de juguete, ella me estaba pidiendo un carro de verdad. Y entonces yo le dije, me está bien, yo no tengo un carro, ¿no? Pero yo estaba diciendo a Rebeca, está bien, cuando yo tenga dinero te voy a dar un carro, fue lo que le dije a Rebeca, ¿no? Pero quiero que ustedes hagan un ejercicio mental conmigo aquí. Mira, Rebeca hoy tiene 7 años y vamos a suponer que pase 8 y yo no le dé ese carro, pase 9, yo no le dé ese carro, ella complete 10 y yo no le dé ese carro. Pero vamos a suponer aquí en nuestro ejercicio mental, supuestamente, hipotéticamente, que cuando Rebeca cumpla 18 años, yo le dé un carro. Ella cumplió 18 años. En el día de su cumpleaños, 12 de diciembre, su cumpleaños, yo le llego y le doy un carro. Esa oración, ese carro llegó deprisa o tardó, porque ella me pidió ahora con 7. Pero vamos a suponer que yo le regalo un carro cuando ella tenga 18 años. ¿Ese carro va a llegar rápido o tardó? Porque si vamos por la perspectiva de que ella me está pidiendo aquí, va a pasar más de 10 años hasta que ese carro llegue, en la lógica humana quizás puede tardar. Pero si yo le doy un carro a Rebeca ahora con 7 años, ella puede manejar ese carro. No, ella solo va a poder usufruir, disfrutar de este carro cuando ella cumpla 18 y que pueda tener su licencia de conducir. Y la cuestión es esta, con Dios. A veces Dios nos responde deprisa, inmediatamente, cuando ya estamos listos para recibir, porque Rebeca ahora no está lista para recibir un carro. Ella solo va a estar lista para recibir un carro con 18 años. Y si yo cuando ella cumpla 18 años, yo le doy un carro, entonces yo respondí su petición deprisa.
inmediatamente. Y es ese tipo de prisa, ese tipo de prontamente que Dios obra con nosotros. Él nos da lo que Él prometió cuando estemos listos para recibir. Antes de darnos un regalo, antes de Dios dar el regalo más grande a Abraham, que era su hijo de la promesa, Dios tenía que transformar a Abraham en un regalo para las naciones. Él tuvo que transformar su mente, su mentalidad, su carácter. Dios trató a Abraham. Lo que Dios trataba de decir a Abraham, dice, Abraham, yo no te quiero hacer el padre de un niño, yo te quiero hacer padre de naciones. Entonces, primero tengo que enseñarte a bendecir las naciones antes de hacerte el patriarca. Pero en ese capítulo 21, que es donde estamos aquí, Abraham, es un capítulo bien complicado. Hay un montón de peleas porque el hijo de la esposa, Isaac, que nació, está aquí en una situación insostenible con la hija de con el hijo de la esclava, Ismael, porque Ismael está grande, dice que Ismael molesta a Isaac, Sara se molesta, de nuevo viene Sara y dice, Abraham, de ahora sí, llegamos a una situación que no se puede mantener, quiero que tú expulses a Agar con Ismael de aquí, que ellos no van más a vivir conmigo. Y aún no espera de Abraham, después de todo este tratado de Dios aquí con él, dice, no, ahora sí, Abraham va a poner orden en la casa y solucionar la situación. ¿Es eso que hace? No. Abraham que dice a Sara lo mismo que él dijo toda la vida. Sí, señora Sara. Y el texto incluso dice que Abraham se pone muy triste porque era su hijo y él amaba a Ismael. Y dice que él se entristeció profundamente. Es más, Abraham va a pedir a Dios que arregle esto ya. Y Dios sabe qué dice Abraham. Abraham, arregle tus problemas. Hágate responsable de las situaciones que tú mismo provocaste. Sea hombre en esta casa y no me metas de arregle tu chichón, como dice los venezolanos aquí, ¿no? Abraham, no tengo nada que ver con eso. Eso es algo que tú tienes que hacer. ¿Y qué es lo que Abraham hace? Nada. Sale Ismael, sale Agar, porque Sara pidió un hijo a Abraham y él dio. Y aquí de nuevo nosotros decimos, pero ese Abraham no va a aprender nunca, Dios mío. Y no, así termina el capítulo 21. Y aquí venimos al último capítulo que vamos a llegar a hoy, capítulo 22. Es hora que Dios llega a Abraham y dice, pues Abraham, Sara te pidió un hijo, ¿verdad? En el capítulo anterior. Y tú le diste. Pues ahora yo te voy a pedir el otro. Tú tuviste valor de dar un hijo a Sara, pues, y a mí, ¿tienes valor de darte el hijo, tu hijo de la promesa a mí? Es la hora que, que Dios dice a Abraham, ahora sí, ahora yo te quiebro porque te quiebro, ¿no? Y él siempre tuvo esa relación con Sara, de nuevo, en esa cosmovisión idolátrica que él tenía, porque Sara le iba a beneficiar de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa con Sara y que a través de Sara él le iba a dar el hijo de la promesa. Entonces, ¿el para qué iba a tener problemas con Sara? Sí, Sara era otra pieza en ese juego idolátrico que él vivía. Y ahí viene Dios y va a decir, pues se acabó el juego, Abraham. No, ahora ya me harté contigo. Y ahora vamos a ver si entendiste realmente la grandiosidad de lo que tengo a través de ti. Vamos a ver si eso que estamos viviendo aquí de verdad es serio. Y, y eso es muy fuerte porque yo podría quedar aquí toda la noche, no tengo tiempo, dando ejemplos en cómo en nuestra vida seguimos en esa misma mentalidad. Y por eso nos metemos en relaciones tóxicas y por eso no cuidamos nuestra salud y por eso vamos cometiendo una cadena de pecados y todos ellos van a llegar al mismo fin, nuestro corazón idólatra egocéntrico. Y ahí llega Dios, aquí en el capítulo 22 y hace el pedido más raro que Dios ya hizo en la historia de la humanidad también. Y dice, vamos a saber, Abraham, si lo que estamos viviendo es de verdad. Ve, toma a Isaac. Isaac ni siquiera era un niño, Isaac ya era grande.
cuando viene esa situación aquí. Y dice, toma Isaac y ve al monte Moriah y ofréceme Isaac como sacrificio. Y hay varias cosas aquí también que son muy poderosas en este texto. Primera cosa, Abraham, y si ustedes recuerdan, hace un tiempito aquí atrás, él hizo toda una negociación por Dios. ¿Por quién? Por Sodoma y Gomorra. Y ahora Dios está pidiendo su hijo amado, su hijo de la promesa, la luz de sus ojos. ¿Y cuál es la negociación que Abraham hace con Dios? Ninguna. Él ni intenta. Porque él hizo toda esa cosa. No, Dios, pero salva 30, salva. No, él hizo toda una cosa, una negociación con Dios, una súplica para que Dios salvara a Sodoma. Y él no hace, no hay una palabra de él intentando pedir a Dios que salve a Isaac. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué Abraham no intenta? Si él intentó por Sodoma, un pueblo que él ni conocía, un pueblo malo, ¿por qué él no intenta negociar a Dios y Isaac? Porque él sabía toda esa obra de Dios en su vida. Él sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Y él sabía que Dios le dio un ultimato, le puso en jaque. Y quiere el ultimato y quiere una... Y cuando él llega ahí, en esta parte, él no hace nada. Pero hay otra cosa que es importante. La región, el texto dice en la región del Moriah, es grande, es una parte bien grande. Dios ni siquiera dice dónde mismo es que él tiene que ofrecer a Isaac. Él tiene que discernir. Y cuando nosotros aprendamos, y eso era lo que Dios está tratando de enseñar a Abraham y quiere enseñar a nosotros para iniciar bien este año. Tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y solo hay una manera de saber la voluntad de Dios. Nosotros queremos bolas mágicas, profetas que vengan de otro lado para decir, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Queremos que a mí, la mayoría de mis alumnos, la mayor de las preguntas que yo recibo es, profe, con la teología, ¿y cómo es que yo sé la voluntad de Dios? Como si fuera una cosa así, de magia, ¿no? Y Dios está enseñando a Abraham, es como... Hay, en Romanos 10 12, 2 solo dice, solo hay una manera, o dos, voy a poner dos características para que sepamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La primera es, transformen la mente de ustedes. Romanos 12 1 y 2. No se moldeen a este mundo, no sean idólatras como ustedes son, como este pueblo que usted fue enseñado, criado, son. No sean, no se moldeen a este mundo, a este siglo desesperado, a ese siglo egoísta, a ese siglo egocéntrico, a ese mundo individualista, a ese mundo apurado. No, no se moldeen a este mundo, pero transformen su manera de pensar. Y solo cuando ustedes sean transformados en sus mentes y corazones es que podrán discernir cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Primera cosa, transformación mental. Y la segunda cosa es cómo yo conozco la voluntad, cómo es que yo sé la voluntad de una persona conociendo. Yo tengo un montón de personas que me conocen y sale, no, ella no come esto, ella no puede comer esto, a ella no le gusta esto, ella no. ¿Por qué? Porque me conocen. Solo vamos a ver la voluntad de Dios cuando conozcamos a Dios. Y cuando conozcamos a Dios, vamos a saber fácilmente qué es lo que a Dios le gusta, cuál es su voluntad. No hay una fórmula mágica, no hay un atajo como el que buscó Abraham. Hay que caminar con Dios y conocerlo para poder discernir cuál es su voluntad. Yo muchas veces hoy en la vida ya llega un momento en que, todas las decisiones que yo tomo ¿es la voluntad de Dios? No sé, pero yo estoy muy segura que todas las decisiones que yo tomo es creyendo
qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada día trato de conocerlo un poco más. Y digo, no, eso no se cuadra con la voluntad de Dios. Dios no es así. Y Abraham, a esa etapa de la vida, él ya conocía a Dios. Y él discierne dónde es que él tiene que ofrecer a Isaac. Y él sabe que es una prueba. Él está claro. Él está bien claro que es una prueba. Y entonces llega la historia que nosotros conocemos de que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios dice, no, loco, está loco Abraham, deja ahí esa cosa, pone un cordero en el lugar. Hay toda una, una similitud, ¿no? Una cuestión profética aquí. Eh, eh, Toda una cuestión aquí para lo que viene Jesús, el cordero que va a tomar nuestro lugar. Pero Abraham, aquí, él no llegó a matar a Isaac. Dios sabía desde un principio que no iba a dejar que él matara a Isaac, pero él fue sometió a Abraham a una prueba para decir, ahora es la hora de la verdad, Abraham. Quiero saber si estás listo para ser el patriarca. Si yo soy tu gran galardón, si yo soy lo más importante, si tu obediencia y tu lealtad a mí es el primer lugar en tu vida. Y sí, Dios, Abraham no mató a Isaac, no, pero él perdió a Isaac. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen leyendo, la próxima vez que Abraham tiene un encuentro con Isaac es en el capítulo 25, donde en el entierro de Abraham, que ahí es donde aparece Ismael y Isaac en Génesis 25, en el entierro de Abraham. Al final, él no lo mató físicamente, pero él perdió a Isaac en este día. Pero a pesar de que él perdió a Isaac, Dios lo dejó listo para ser el gran patriarca y bendecir a través de él, de su familia, que vamos a seguir estudiando, todas las familias de la tierra. Y para concluir esa noche, lo que quiero que ustedes guarden en sus corazones es, Dios no tiene ningún placer en nuestra soledad. Dios no tiene ningún placer en nuestra enfermedad. Dios no tiene ningún placer en nuestra escasez económica. No, Dios es un Padre de amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no tiene ninguna alegría en nuestra desgracia, en nuestra miseria, en nuestros sufrimientos. Pero realmente Dios va a hacer lo que sea necesario para transformar nuestro corazón, para hacernos seres humanos como Él, para hacernos imagen y semejanza de Él, para romper todos los altares idólatras que haya en nuestro corazón. ¿Qué es hoy lo que Dios te pediría y que tú no estás dispuesta a dar? ¿O qué es lo que Dios te está pidiendo que todavía tu respuesta es no, Señor? Pídame cualquier otra cosa, pero esto no. Porque justamente ahí es donde posiblemente está nuestros, nuestras idolatrías. Y aquí es una cosa que yo siempre digo y siempre voy a decir, y que Dios me está enseñando eso a lo largo de los años de la manera más dura posible, así como Él quebró a Abraham, Él me sigue quebrando, que es Dios quiere, Dios puede y Él quiere solucionar tus problemas, pero la prioridad de Dios es solucionar tu carácter. Dios quiere solucionar nuestros problemas, pero eso no es lo más importante para Él. La prioridad de Dios es solucionar nuestro carácter. Abraham no podría ser el padre de la fe siendo un idólatra. Y es por eso que Dios hace todo ese enredo ahí, toda esa historia para transformar a Abraham en un idólatra de Ur, en un patriarca, padre de la fe, amigo de Dios. Y muchas veces los tratamientos de Dios en nuestras vidas son dolidos, son dolorosos, son duros, son fuertes. Y mi hermana es médico. Yo siempre le digo eso aquí porque siempre estamos en esas conversaciones aquí. Y ella estaba diciendo una cosa, ella dijo,
las mayores intervenciones, las más fuertes, las que es quirúrgicas, de abrir, de cortar, que causan mucho dolor, solo se hace cuando la vida del paciente está en riesgo. Nadie va a hacer una cirugía si la vida del paciente no está en riesgo. Y lo mismo es lo que Dios hace con nosotros. Dios solo hace esas intervenciones tan dolidas a veces en nosotros cuando nuestra vida está en riesgo. Y Él tiene que cortar, y Él tiene que quebrarnos, y Él tiene que hacer lo necesario para que salve nuestra mente y nuestro corazón. Y que nos deje y nos moldee a lo que Él soñó, a lo que Él proyectó para nuestras vidas. Así que vamos a apurar los procesos y, y hacer, de nuevo, permitir ser moldeables y permitir que Dios nos moldee a dónde Él nos quiere llevar, a dónde Él nos quiere moldear. Porque de nuevo, Dios es muy bueno en solucionar problemas, ¿sí? Él es Dios, Él puede todo lo que Él quiera, pero Él es más, todavía mejor en solucionar personas. Dios es bueno y soluciona problemas, pero ese no es el objetivo de Dios. El gran objetivo de Dios es solucionar personas. Dios puede solucionar todos tus problemas, puede, fácilmente, pero Él te quiere solucionar a ti. Él quiere solucionar tu mente, tu corazón, tu carácter. La prioridad de Dios no era dar a Abraham un hijo. La prioridad de Dios era hacer de Abraham un padre de naciones. La prioridad de Dios era hacer de Abraham un patriarca. De nuevo. Ay, y tantas cosas que podemos seguir diciendo, ¿no? Y es tan fuerte y ahí ustedes saben exactamente cuáles son las promesas de Dios en sus vidas y para qué Dios le llamó. Porque de nuevo, cuando Dios pidió a Isaac, él no quería Isaac, él quería Abraham. Cuando Dios nos pide cosas, él no quiere cosas, Dios no necesita nada nuestro. Él nos quiere a nosotros. Así que, ¿qué es lo que Dios está pidiendo para iniciar este año? ¿Qué es las cosas y que Él tiene que tratar en tu carácter, en tu personalidad? Es una de las buenas palabras de aquí, Pastor Eugenio, para reemplazar en tu ser, en tu manera de ser, en ti, en tu obrar, en tu personalidad, en, en toda tu composición ahí. ¿Cuáles son esas cosas que aún tienes que ser transformado para que Dios cumpla las promesas que Él tiene que cumplir en ti y a través de ti? Porque al final siempre se trata de esto. Dios va a obrar en ti para que Él pueda obrar a través de ti. Dios te va a bendecir a ti para que tú seas bendición. Dios, como decía aquí, Dios prometió un hijo a Abraham. ¿Por qué? Porque quería hacer de él el padre de naciones, porque quería hacer de él el gran patriarca. Y aquí nos detenemos la grabación por el día de hoy.